Vamos a esperar un poquito para que se conecten tus compañeros, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Una pregunta, ¿no mandó producto esta semana? No, se me olvidó ponerlo, pero lo pongo en esta, ¿de acuerdo? Ya es un cuestionario. Sí, sí, no se preocupe, no sé, tenía la duda, dije, sí, no lo logré ver. Sí, es un cuestionario de 5 preguntas. Está Solo son bien, 5 profesor, preguntas, ¿no? está bien. Se lo realizo mañana, luego, luego. Sí, listo. Bueno, eh, vamos a comenzar en esta ocasión. Es una clase que ya tiene que ver con un sistema un poco más contemporáneo a lo que, pues a lo que originalmente veníamos manejando, puesto que es una realidad que el siglo XX tiene como que ejemplos un poco crueles de cómo era el sistema penitenciario en aquellos años. Por una parte, es también complicado porque realmente las cárceles en el siglo XX es como que el parteaguas y el preámbulo del sistema penitenciario actual. Si bien es cierto que podemos dividir al sistema penitenciario sobre los primeros 50 años, ¿no?, del México del siglo XX, de 1900 a 1950, que dentro de este también podemos observar que pueden existir variaciones, porque dentro de este lapso logramos tener varios conflictos todavía dentro del territorio nacional. El más significativo es la época, pues la época revolucionaria. Pero después de eso, habría que recordar que también sufrimos un periodo complicado y de guerra también interna, que precisamente protagonizó el presidente Plutarco Elías Calles con la llamada Guerra Cristera, en donde también muchas personas fueron perseguidas por profesar un credo y que pues básicamente fueron incluso hasta encarceladas. La Guerra Cristera, podríamos decir que pues fue el primer parteaguas de que una persona podía llegar a la cárcel por cuestiones meramente de culto, lo cual pues implicaba prácticamente una violación a lo que hoy comprendemos como el derecho humano a la libertad de pensamiento y a la libertad de culto. Y esto pues es un poco complicado en realidad de poder de explicar porque, porque han pasado muchas otras cosas. Y básicamente lo que ha pasado, pues ha sido, en teoría para bien, desde la vista legal, pero probablemente empecemos a debatir en el tema de si ha sido benéfico dar una mayor protección jurídica a los delincuentes, sobre todo por lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero bueno, el concepto ha ido cambiando y el concepto ha ido modificándose conforme van pasando las épocas y precisamente eso es lo que vamos a estar revisando en esta ocasión. Para un penitenciario del siglo XX, tal vez no me voy a centrar tanto en la cuestión de la primera parte de los primeros 50 años del siglo XX, porque de alguna forma podemos enmarcar que muchos de los presos de la primera parte en realidad eran presos políticos, ¿no? Es decir, ante un conflicto social revolucionario que empieza en 1910 y pues prácticamente acaba unos 7 años después, este conflicto revolucionario, pues es claro que tuvimos muchos delincuentes, ¿no? Sobre todo por aquellos que en aquel momento se normalizó el delito del homicidio. Cualquier persona mataba a diestra y siniestra sin que tuviera una consecuencia jurídica o bien que fuera literalmente arrastrado por una corriente del pensamiento. En este caso, pues que purgara una pena, que fuera a la cárcel. Esto no pasaba, ¿no? La gente en aquel momento era prácticamente pro gobierno y antigobierno. Y eso generó pues muchos conflictos, pero no había una consecuencia jurídica del Estado, porque el Estado en ese momento pues estaba desaparecido. Es importante recordar que en la primera parte, en cuando el presidente Díaz sale de México, viene el presidente de Huerta, y después del presidente Huerta viene pues ya el presidente Venustiano Carranza. Pero esta transición en realidad genera que el propio Poder Judicial
ante la salida de la administración gubernamental estuviera deshecho. Y también al mismo tiempo implicaba el sistema penitenciario, porque prácticamente las cárceles, lejos de volverse reclusiones de aquellos que habían infringido una ley, se volvían reclusiones, pero por estar en contra del presidente o en contra del régimen político que en esa década pues existieron, ¿no? Porque habría que recordar que después de 1917, que es cuando se funda la Constitución, viene la muerte del presidente Carranza y después viene otra usurpación por parte del presidente Álvaro Obregón. Y eso pues genera pues, que las cárceles, lejos de ocupar su función, que tenía que ver precisamente de recluir a aquellas personas que atentaran contra el código social o contra la propia ley social o los códigos penales, pues en realidad quienes pisaban las cárceles eran aquellos que no estaban a favor del presidente en turno. Y fue el presidente Huerta, pues aquellos que apoyaban al presidente Madero. Si fue el presidente Carranza, aquellos que apoyaban al presidente Huerta. Y si fue el presidente Álvaro Obregón, aquellos que todavía pensaban o tenían la corriente, básicamente de pertenecer al carrancismo de aquella época. Entonces, esta es la primera parte en realidad del siglo XX en el sistema penitenciario. Lejos de poder ser juzgado por un delito, eras juzgado básicamente por ser opositor político. Y las cárceles se ocuparon como medios o formas, en realidad, de separación de estas ideologías que en aquel momento podían atentar contra el propio poder. Porque significativamente el tema legal era básicamente castigar al delincuente, pero lejos de castigar al delincuente, pues básicamente era castigar a mi opositor. Y entonces, habría que, en esta primera parte, una de las cárceles que me parece que han sido de las más emblemáticas en la primera mitad del siglo XX es lo que hoy conocemos como el Palacio de Lecumberri. El Palacio de Lecumberri es una de las cárceles en donde incluso fue muerto nuestro queridísimo presidente Francisco I. Madero. Y este lugar emblemático actualmente es el Archivo General de la Nación. En ese mismo lugar, en esta cárcel, no solamente muere el presidente Francisco I. Madero, sino también muere nuestro vicepresidente, que era Pino Suárez. Si ustedes han viajado a la Ciudad de México, es más, Juan, me parece que tú eres de Ciudad de México, ¿cierto? O Estado de México. Sí, Juan, ¿sí me escuchas? Sí, señor. ¿Eres de México? ¿Ciudad de México? No, del Estado. ¿Del Estado? ¿Qué tan lejos estás de Ciudad de México? A 30 minutos. Ok. ¿Has pasado por la estación Pino Suárez en el metro? Sí. Ok, pues esa estación básicamente es un recordamiento y una remembranza al vicepresidente Pino Suárez, muerto en el Palacio de Lecumberri en la época de la Revolución Mexicana. Después incluso de que ya Francisco I. Madero había tomado la presidencia. Gloria, a ti no te había preguntado, ¿de dónde eres? Hola, buenas noches. ¿Ahora sí me escucha? Sí, te escucho perfectamente bien, Gloria. Ok, perdón, es que la vez pasada yo sí lo escuchaba, pero ustedes no me escuchaban. Yo también soy del Estado de México. Soy ¿Qué de la tal parte de de Texcoco. Tú eres de Texcoco? Ah, pues estás medianamente cerca, ¿no? Sí, claro, como a media hora más o menos, igual. Un poquito más retirada, pero está relativamente cerca. Bueno, pues entonces básicamente esta fue la cárcel donde pues muere el presidente Francisco I. Madero y muere también su vicepresidente Pino Suárez. La historia nos marca, y era lo que iba, realmente quienes pisaban la cárcel en aquellos años no eran delincuentes, simplemente eran opositores al régimen. Pero habría que recordar que el presidente Huerta le da el golpe de Estado a Francisco y Madero y los lleva recluidos a Lecumberri. Y bueno, tiempo después se da a conocer que han fallecido. La historia que inventa Huerta en aquel momento es que tanto el presidente como el vicepresidente quisieron escapar y por eso fueron muertos. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la propia
con la propia testimonial de diferentes reclusos, se da a conocer que al presidente Pino Suárez y a su vicepresidente Pino Suárez y al presidente Francisco de Madero se les saca de la celda y se les pone en el medio del patio. Cuando están allí, se les ofrece la oportunidad de poder salir de la cárcel corriendo, siempre y cuando lo hicieran en un periodo mínimo de segundos. Inmediatamente los dos empiezan a correr durante el patio de Lecumberri y al final no lo logran porque son muertos a traición, les dan disparos por la espalda. Pero eso se conoce tiempo después. Pero realmente esta cárcel de Lecumberri tiene mucha historia. No solamente estuvo allí estos dos presidentes, es más, si nos vamos un poco a la historia, ¿cómo explicarlo? A la historia tal vez artística, ¿no? Uno de los personajes que también estuvo ahí recluido fue el propio cantante Juan Gabriel. Y si nos vamos a la otra parte histórica del Palacio de Lecumberri, la película, si mi memoria no me falla, de Chucho el Roto, también fue grabada en el Palacio de Lecumberri. Ese palacio, pues, era la cárcel de máxima seguridad en aquel momento, porque estaba seccionada entre delincuentes por narcotráfico, delincuentes de guerra, delincuentes o delitos políticos, todo este tipo, todos los patios que tenía el Palacio de Lecumberri estaban divididos y básicamente allí es donde se encontraban. Después de que esta cárcel deja de funcionar, ya vienen las otras cárceles que hoy podemos conocer como Santa Marta y posteriormente lo que se construye en la época del presidente Carlos Salinas de Gortari, Almoloya de Juárez, que actualmente es La Palma, la máxima cárcel en materia de seguridad que se puede tener. Otro de los personajes históricos que estuvieron recluidos allí, y también le pasa lo mismo, no por cometer delitos, sino simplemente por estar en contra del régimen en que en aquel momento se encontraba, es Siqueiros, este muralista que, pues bueno, ustedes sabrán que Siqueiros, Diego Rivera y toda esta ola de muralistas mexicanos eran muy al estilo del comunismo. Y en aquellos años, precisamente, el comunismo fue visto como un sacrilegio o como una, ¿cómo explicarlo? Como una conspiración a los regímenes políticos de la primera parte del siglo XX. En esos años, incluso también recordarán que poco después de la Revolución Mexicana estalla la Revolución Rusa, en donde ya salen todos estos personajes históricos de la Revolución, pero la ideología en México se arraiga en ellos, en estos muralistas que, bueno, me imagino que ustedes, como dicen, están muy cerca de la Ciudad de México, han ido al Palacio de Bellas Artes, donde pueden ver las obras de los dos muralistas mexicanos, como es Siqueiros, como es Diego Rivera, y si han ido, no sé si conozcan el Museo de Diego Rivera allá en Coyoacán, y bueno, desde que uno llega a la Casa Azul de Frida Kahlo, podrán darse cuenta de la ideología comunista que ellos llevaban, y cuando uno acude al Museo de Diego Rivera, que está, pues sí, un poco retirado de allí, del centro de Coyoacán, se podrán dar cuenta que el propio Diego logra enmarcar el símbolo del comunismo dentro de su obra de arte en constructiva, porque prácticamente es como si fuera una pirámide prehispánica lo que logra construir, con una cancha de juego de pelota muy bonito, y bueno, también ahí están recluidos estos personajes históricos de Lecumberri. Vamos a ver un documento rápido en lo que continúo sobre esta explicación, porque aparte quiero que veamos un video, y me voy a ir a esta parte del documento. Vean, el Palacio de Lecumberri, no sé si lo alcanzan a ver, me pueden confirmar, lo voy a hacer un poco más grande. ¿Ahí lo pueden ver? No. Ya. ¿Ya? Ya. Listo, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo podamos observar, a ver si es que se observa un poco mejor. Pero bueno, vean, el Palacio de Lecumberri, de un modelo carcelario a un repositorio de la cultura nacional. En el apartado anterior, se revisó el caso de la construcción colonial que fue utilizada como reclusorio en la dictadura del siglo XIX y siglo XX. Son características y símbolos específicos que se reconvirtió en un centro histórico. Ahora se representa el caso del espacio que fue creado exclusivamente con fines carcelarios.
Realmente la construcción del Palacio de Lecumberri es como si fuera un centro, un patio central, y de ese patio central corren diferentes patios alargados, en donde hay celdas de un lado y del otro, en 2 pisos, en donde lograban recluirse pues prácticamente a los delincuentes más férreos de aquella época, ¿no? De aquella sí, en realidad, de la primera parte del siglo XX, todavía tiempo después, por ahí de los 70, cuando se deja de utilizar este palacio como sistema carcelario, ya después mudan a otras cárceles, eh, pero todavía podemos hablar de que este palacio arraiga a la peor, por llamarlo así, lo voy a poner entre comillas, a la peor parte de los seres humanos en el territorio nacional, ¿no? Y digo, lo voy a poner entre comillas porque hoy lo que estamos teniendo con el sistema actual y con la sociedad actual, pues es realmente muchísimo más de lo que cometían aquellos presos, ¿no? Es más, yo creo que aquellos presos podían convertirse como hoy cuestiones infantiles, ¿no? En aquella primera parte del siglo XX, tal vez unos 10, 15 años después de la segunda mitad del siglo XX, hasta los años 70, cerca de los 80, los delincuentes llegaban a las cárceles ya como personas muy malas, por así llamarlo, con 4 homicidios. Eso era como que más o menos el estándar de aquella época, 2, 4, ¿no? Ya llegar con 4 era una persona completamente ingobernable. Y digo que es distinto al sistema carcelario que hoy tenemos porque hay ahora, actualmente, los presos llegan a los sistemas penitenciarios con más de 50 homicidios, ¿no? Más de 50 homicidios. Y no estamos hablando de que sean casos aislados. Estaba revisando apenas una estadística acerca de delitos cometidos, sobre todo el homicidio doloso, precisamente por las cifras que estamos teniendo en la actualidad, y me estoy dando cuenta que la mayoría de presos en todos los estados de la República ya no llega con 2 o 3 o 4 homicidios, estamos hablando ya de magnicidios, ya cuando existen más de 30 homicidios, bueno, los personajes ahora llegan con 50, 100, 200 homicidios, y básicamente esa es la media que se está pugnando el día de hoy, cosa que antes no pasaba. Entonces, ¿y por qué les digo que marca una diferencia en la reclusión del delincuente? Si nos vamos a la teoría criminológica, la criminología nos va a establecer básicamente que nuestro reo, nuestro sentenciado, tiene que ser de alguna forma tratado de manera tal que con el tiempo y durante lo que dure su condena pueda reinsertarse en la sociedad. Yo creo que mediante esta filosofía de la criminología podemos aplicar esa teoría cuando hay un número mínimo de homicidios, ¿no? Y no estoy diciendo que aquel cual la haya cometido debe de tener perdón, no lo estoy diciendo. Sin embargo, lo que sí estoy diciendo es que cuando llegan con pocos homicidios, podemos tratar el trastorno que esta persona tuvo para poder cometer una conducta de esta naturaleza, que es privar de la vida a una persona. Pero ya lo pongo en duda cuando estamos hablando de que ahora los reos llegan con 50 homicidios, no 100 homicidios, 200 homicidios. ¿Y por qué lo pongo en duda? Porque la criminología nos establece que aún y a pesar de que estas personas lleguen con 50, 200 homicidios, deben de ser tratadas para que estos en un futuro puedan llegar otra vez a reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, aquí hago una pregunta. ¿Ustedes creen que actualmente en el sistema penitenciario realmente los reos se logran reinsertar o logran dar ese cambio de conducta para poder regresar a la sociedad en la que nosotros convivimos? ¿Creen que sea posible? ¿O bien creen que literalmente estas personas ya deben de estar en los sistemas carcelarios de por vida? Hago esta pregunta, me gustaría que me contesten. No les planteo el tema de la pena de muerte porque eso nos tocará la otra semana, lo adelanté desde la semana pasada, pero aparte porque hay un problema legal. Recuerden que la prohibición de la pena de muerte también tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Entonces, no podemos hablar de penas de muerte, pero sí podemos a lo mejor de establecer de cadenas perpetuas cuando ya existen ese tipo de delincuentes que de plano dicen, mate a 100, mate a 200, cuando ya la sensibilidad humana se ha perdido por completo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible tratarlos o no es posible tratarlos? O bien, cuando hablamos acerca de delitos pequeños o de pequeños homicidios y no tantos homicidios. ¿Qué piensan ustedes? El que gusta hablar. Bueno, desde mi punto de vista no, porque para empezar la población de las cárceles es mucha, no están a su capacidad.
mínima, ¿no? O sea, que digan, bueno, pues si mi cárcel es para una capacidad de 10, realmente las cárceles bueno, esa cárcel, por así decirlo, está en una capacidad de 100. Entonces, en una cárcel, pues hay o sea, usted lo decía, hay multi homicidas, Claro. bueno, ya, la calidad bueno, de delitos es extrema, ¿no? Yo para mí, desde mi punto de vista, pues ya salen graduados, pero en delincuencia, o sea, no hay una reinserción social, o sea, que ellos se puedan, o sea, ¿cómo se puede decir? Reinsertar. Sí, o sea, ya no, o sea, para mí no tiene solución, ellos ya salen, o sea, expertos en la materia, pero de lo que, o sea, si ellos no entraron a lo mejor por un delito de homicidio o de robo, o sea, ellos ya salen graduados de ahí. ¿Por qué? Porque pues se puede decir que ellos ahorita, bueno, estando ahí adentro, pues lo que quieren es sobrevivir y pues entonces ahí aprenden pues todo ese tipo de delitos. No Ok, sé. bien. Bien, ¿te escucho, Juan? No, lo que pasa es que ellos ya salen, como dice Gloria, ya salen maleados. Y aunque los trate usted de curar psicológicamente, ya no tienen cura, ya sí, ya es una costumbre matar para ellos. Ya matar es sobrevivir. Y ya no hay solución de manera de reinsertarlos. Les planteo esto por lo siguiente, y esta es una parte de las clases que a mí me gusta tener. No me gusta mucho como tal ser muy teórico, porque les vuelvo a repetir, ahorita les dije, bueno, la teoría criminológica nos dice que no importa que cualquier reo, aun y a pesar de que haya sido o haya cometido el delito más grave, puede reinsertarse. Pero yo sí lo pongo en duda, aunque sí otorgo el beneficio de la duda, cuando hay pocos homicidios, ¿no? Pero cuando ya hablamos de 100, 200, que ahora es por donde lo que entran los reclusos, yo creo que ya sería estar hablando de cosas complicadas, ¿no? Porque una persona que ya mató a tantos, yo creo que ya perdió completamente la sensibilidad humana, ¿no? Ya no podemos hablar con él de humanismo, porque él prácticamente lo ve o ve el matar con ese número de homicidios como si fuera algo cotidiano, cosa que nosotros sabemos que no lo es, pero esas personas sí lo comprenden de esa naturaleza. Pero bueno, es interesante escucharlos porque eso implica, como lo dice Juan y como lo dice Gloria, que prácticamente no entran a reinsertarse. Es decir, el sujeto cuando entra también se topa con personas que a lo mejor cometieron delitos más graves. Y esta es una de las fallas que ha tenido el sistema penitenciario. Incluso ustedes lo viven en la Ciudad de México o en el Estado de México. Yo aquí en Puebla, cuando me toca ir al penal o cuando me toca ir a los diferentes penales en Tlaxcala también, primero, el primer problema carcelario que tenemos en México es el hacinamiento, pero el hacinamiento no es nuevo, el hacinamiento viene desde siempre, es decir, en una celda que originalmente puede ser para 4 personas, podemos meter 10, por ejemplo, y hasta eso tendríamos que ver la capacidad de los centros de reinserción dependiendo en la ciudad en donde nos encontremos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, con los 4 reclusorios sur, norte, son reclusorios que prácticamente parecen junglas, ¿no? Por ejemplo, el reclusorio norte, que ese sí lo conozco, los otros solamente he pasado por fuera, pero en el reclusorio norte sí, me han tocado varios asuntos allá en la Ciudad de México, pero todos recaen en el reclusorio norte. Es un penal de cerca de 11,000 reos, cerca de 11,000 reos. Para que se den una idea, ¿no? Aquí en Puebla, la cárcel de San Miguel, el Cerezo de San Miguel, que es el penal más grande que existe en todo el estado, alberga 5,500 reos. Pues bueno, el reclusorio norte en Ciudad de México, solo el reclusorio norte tiene cerca de 11,000. Estamos hablando de un penal el doble en términos de reos que albergan. Ahora, ¿cómo puedes mantener el control? Y ese es el problema del sistema también carcelario que tenemos actualmente. ¿Cómo puedes tener el control por ejemplo, celdas hacinadas, ¿no? De condiciones insalubres, en donde la población carcelaria supera la capacidad incluso de custodios que el propio Estado puede contratar para poder, pues, repeler agresiones entre ellos mismos, ¿no? ¿Y por qué digo porque esto pasa? Porque ellos prácticamente adentro, como lo dice Juan, luchan por la supervivencia, ¿no? Es decir, no le tienen miedo a la muerte y están dispuestos a pelear en cualquier momento por mantenerse, aunque, sin embargo, eso implique dar de baja a otras personas, porque en el argot, ¿no?, delincuencial o en el argot del derecho penal, así se habla, ¿no? Es decir, no hay sensibilidad como tal, simplemente se ejecuta.
Y eso es precisamente lo grave, porque de alguna forma el derecho, y lo que vamos a ver durante todo el curso, es que el derecho siempre va a buscar la forma de que estas personas puedan recuperarse. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo en la realidad? Pues estas personas, lejos de recuperarse, pues por el contrario, están cada vez más y cada vez más delinquiendo. Es más, platicaré un poco, eso me voy a adelantar un poco a las sesiones de otros días, pero por ejemplo, cuando se idealiza el sistema penitenciario con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la reforma a la ejecución de penas, a la ley de ejecución de penas, se pensaba, incluso con la creación del nuevo sistema de justicia penal, que el sujeto podía tener la libertad por un acuerdo, no por un medio alternativo de solución al conflicto, sin llegar al proceso judicial, porque hay un convenio entre las partes y ahí se arregla el problema. ¿Cuál es la realidad? La teoría nos decía que el delincuente iba a poder ser capaz de autodominarse y autocorregirse, es decir, de hacer conciencia de que iba a tener una segunda oportunidad de estar limpio en la sociedad. Pero, de acuerdo a la estadística, nos dice que estas personas, lejos de alejarse de los delitos, por el contrario, los vuelven a cometer. ¿Y por qué los vuelven a cometer? Porque básicamente no hay un temor a estar dentro. Afuera sí, ¿por qué afuera sí? Porque al menos afuera tienen que luchar por comer, mientras que adentro tienen todas las cosas, ¿no? Pueden pelear entre ellos, pero incluso para ellos la violencia es completamente natural, cosa que para nosotros pensamos y decimos no lo es, pero para ellos es un modus vivendi. Y así es como llegan a los centros penitenciarios. Es más, yo recuerdo que, por ejemplo, ahorita que usted me mencionan que son de Texcoco y que son de Atizapán, ¿me dijiste, Ernesto? No, señor, de Chimalhuacán. Chimalhuacán, listo. Son estados o realmente los municipios que colindan con la Ciudad de México son complicados, ¿no? Sí. Lo que es Nesa, lo que es Los Reyes, ¿no? Chalco, ¿no? Que son delegaciones, delegaciones, son municipios bastante grandes. Hijo, Los Reyes es grandísimo, grandísimo, grandísimo. Y Nesa ni se diga, yo tenía unos familiares viviendo en Nesa, muy cerca de, del Zócalo de Ciudad Nezahualcóyotl, y otros familiares también muy cerca del penal de Nezabordo, que está ya a las afueras del municipio. Y realmente la realidad que se vive en la zona fronteriza de la Ciudad de México es muy diferente al ambiente de la Ciudad de México. Y es muy complicado porque precisamente la mayoría de delitos que se tienen son de personas que van a la Ciudad de México a delinquir, pero que radican en las afueras del estado, o en las afueras de la Ciudad de México, en los municipios cercanos al Estado de México. Y eso básicamente ha generado que pues tengamos esta afluencia de personas, pero también la afluencia de delincuentes. Y el problema no es la afluencia, es la hazaña y la complejidad, incluso la logística para cometer delitos, ¿no? Porque hace un ratito Elizabeth nos decía, bueno, es que entran y salen expertos. Bueno, pero para poder tener expertos, tienes que tener ahora una planeación, una logística perfectamente bien realizada, para que cuando llegues y ejecutes el delito no tengas complicaciones, ¿no? Y eso genera pues también organización. Entonces lo que estamos teniendo en el sistema penitenciario actualmente son delitos de alto impacto. Es decir, los delincuentes cada vez más llegan, pero llegan por delitos ya de materia federal, ¿no? Lo que es trata de personas, narcotráfico, secuestro, de estos delitos que ya se consideran pues de orden federal. En pocas palabras, pues son delitos ya que el Estado considera muy graves. Y digamos que la delincuencia común, que es el robo de carteras, no el robo a un transeúnte, se vuelve como menos observado, ¿no? Es decir, no quiere decir que no suceda, sí sucede y sucede en gran manera, pero como que a la autoridad le ha gustado ir sobre las personas que tienen las organizaciones y dejar un poco la delincuencia común al lado. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Pues que el delincuente entre a cárcel y a lo mejor si es un robo por cartera y llega a una celda donde se encuentran secuestradores o donde se encuentran narcotraficantes, pues ¿qué va a pasar con este carterista? No va a salir de la cárcel y va a continuar de carterista, va a salir y va a cometer delitos de las personas que aprendió dentro de la reclusión. Entonces, ese es un problema fáctico que también se tiene dentro de los sistemas penitenciarios, la no clasificación de los reos. Aparentemente sí la tienen, porque eso es uno de los protocolos que deben de seguir, sin embargo, en realidad no lo tienen.
Vean, el Palacio Negro de Lecumberri se inserta en un proceso de reforma de los sistemas carcelarios, ¿no? Es decir, la cárcel no es creada como tal de la nada, sino se crea precisamente en la revolución de los sistemas carcelarios. En la época de la dictadura de Porfirio Díaz y se convierte en la representación de un sistema penitenciario en los umbrales de la modernidad. Con Lecumberri la cárcel ya es un modelo de readaptación, y pongo entre comillas de readaptación, porque todos sabemos que en realidad no se readaptan. Probablemente sí existan casos, porque también los conocemos, pero son muy mínimos, ¿no? A lo mejor de cada 1000, uno se logra generar, o uno se logra regenerar, ¿no? Es muy mínima la población que en realidad logra tener esa conciencia de decir, hasta aquí ya no quiero delinquir. A diferencia de San Juan de Ulúa, Lecumberri inicia con una única vocación, centro penitenciario. Mediante la reforma del Código Penal de 1871, se comenzó con el proyecto de construcción del palacio, siguiendo un modelo de construcción innovador en los sistemas de vigilancia. Fue inaugurado por el presidente Díaz en el año 1900. Después de ser convertido en un palacio de la tortura de presos políticos, que esa es la parte que yo les decía desde un principio de la clase, que muchas de la gente que estaba allí pues no llegaba por cometer un delito, simplemente llegaba por ser opositor a los presidentes en aquel momento o a los regímenes políticos de aquel momento, ¿no? Hubo mucho preso político que en realidad delincuentes, ¿no? Durante el porfiriato, Lecumberri se convirtió en el principal referente carcelario en el país durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, su decadencia estuvo enmarcada por la sobrepoblación, ¿no? Hace ratito hablábamos acerca de este problema. Y la insostenibilidad para mantener su funcionalidad. ¿A qué se refiere insostenibilidad? Aquí tendríamos que dividirlo en dos, operativo y financiero. Yo les pregunto, ¿ustedes saben cuánto cuesta mantener a una persona en la cárcel? Bueno, yo había había escuchado un comentario de algunos abogados. Habían dicho que aproximadamente cada reo cuesta alrededor de 350 pesos diarios. Es No sé. correcto, 350 pesos diarios. ¿Por qué? Porque hay que pagar luz, agua, sueldo de custodios, sueldo de funcionarios, alimentación, servicios médicos y básicamente todo lo que ocupa un reo. Incluso recuerden que ellos adentro tienen talleres, pueden estudiar, implica sueldo de maestros, los salarios de maestros, pero más o menos son como 350 pesos diarios. Ahorita hablábamos acerca, por ejemplo, del penal de Reclusorio Norte, donde tenían 11,000 reos. Bueno, si quieren, tienen una calculadora al lado o tienen sus celulares, pueden tomarlos y saquen la calculadora. Vamos a hacer cuánto cuesta, por ejemplo, mantener diariamente al penal del Reclusorio Norte. Vamos a hacer esta cuenta. Multipliquen 350 pesos diarios por 11,000. ¿Cuánto les da de resultado? Ay, es que yo no tengo la calculadora a la mano. A ver. Sus celulares. Sí, a ver si no me saca de la aplicación. A ver, voy a ver. Sí, creo que sí me sacó. Sí, no, yo sí te escucho. ¿No? Ah, ok, a ver. A ver, vamos a hacerlo aquí. Aquí pueden ver, déjenme, si estoy presentando mi pantalla, vamos a ver si ustedes lo pueden hacer. Vamos a poder calcular. Sale 3,850,000 pesos. Sí, señor, es lo que sale, 3,850,000 pesos. Listo, pues eso cuesta mantener al Reclusorio Norte durante un día. Un día. Ahora imagínense cuánto gasta el gobierno por todos los penales que existen. Tan solo en Ciudad de México son 4, ¿no? Y ya la cárcel de ejecución de sentencias, que es Santa Marta. Si pensamos que todos tienen la misma población, pues bueno, ¿cuántos millones de impuestos, porque ese dinero sale de los impuestos que pagamos, cuesta mantener a los reos en prisión? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este gasto es necesario? No. No, pues no es necesario. ¿En qué otras cosas creen que se puede ocupar ese dinero? Servicios. Mejores servicios para la sociedad, señor. No vamos lejos. Estoy seguro que ustedes, por donde viven, o a lo mejor cerca, existe alguna colonia que necesita al menos de pavimentación o de bacheo. Exacto. Sí, así es.
Bueno, pues ese dinero que se está ocupando para los reos, tal vez podría irse para la obra pública, o bien para alumbrado público, o incluso para aumentar el número de policía en los diferentes municipios donde ustedes se encuentran. Así Sin es. embargo, este dinero no se ocupa para eso, se va para los sistemas penitenciarios. Ya ustedes hicieron la cuenta. Ahora, eso cuesta mantener a los reos durante un día. Multipliquen esa cantidad por un año, que son 365 días. ¿Cuánto les sale? Perdón, ni se me sacó de la clase. No se preocupen. Pero bueno, Ernesto, ¿tú sí la pudiste hacer la cuenta? Pues está grandísimo. Está larguísima. Exacto. Pues esa cantidad que te sale en tu calculadora es la que cuesta mantener a los presos durante un año. Y solamente estamos haciendo la cuenta por un solo reclusorio en la Ciudad de México, un solo reclusorio, para que se percaten de todo el dinero que se va en inversión a los reos. Y hasta eso vamos a concluir en lo siguiente. A pesar de que para nosotros es una cantidad enorme, la conclusión es la siguiente: no es todavía dinero suficiente para poder reinsertar a los reos, porque seguimos teniendo problemas como el documento, hace un momento lo marcábamos, de sobrepoblación. No caben. Son demasiados. Pero ahí están. Sigo con la lectura. Dice, por lo que en el año 1976 fue formalmente clausurada y al dejar de ser funcional y después casi de un siglo de existencia, el Palacio de Lecumberri perdió su vocación original. En términos de planeación urbana, el espacio ha sido absorbido por la dinámica de la ciudad, lo cual demanda darle un nuevo uso, acoplo de las necesidades de la población, ¿no? Les vuelvo a repetir, este palacio actualmente es el Archivo General de la Nación. Desde el año 1982, el palacio se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación. Pero vamos a ver un video para que ustedes se percaten de cómo vivían los reos en aquel momento así, ¿no? Es decir, para que se den cuenta cómo era el hacinamiento de aquella época y cómo era básicamente el estar recluido en un sistema carcelario que, pues bueno, ha sido cuestionado por muchos años, pero que sin embargo podemos concluir también que este sistema carcelario era pues más efectivo de lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora con el problema del hacinamiento y con el número de delincuentes es simplemente exponencial. Pero bueno, vamos a ver esta parte y vamos a hacer grande esto para que lo puedan observar. Y ahorita volvemos a comentarlo. Lecumberri, la cárcel más temida del siglo XX. Con su construcción se implementó un nuevo modelo de reclusión en el país, imitando a la Santé de París. Con 7 crujías llenas de celdas, se dividían a los presos por los delitos cometidos. La crujía B, que pertenecía a los traficantes de drogas. La E, a los acusados de robo. En la J confinaban a los presos homosexuales. De ahí proviene el mote de Jotas, que se usa de manera coloquial y despectiva. Es una mirada al pasado, imágenes de la historia del Palacio Negro de Lecumberri, un trabajo de mi compañero Emiliano Ortiz. Estos son los rostros del encierro. A lo largo de 7 décadas y media poblaron el Palacio Negro de Lecumberri, escenario de dolor, injusticia y crueldad. Era la catedral de la represión política en nuestro país. Muchas personalidades importantes del país estuvieron ahí. Estaban en condiciones muy lamentables, los presos comunes. Lecumberri era un fiel reflejo de las desigualdades de la sociedad mexicana. El 29 de septiembre de 1900 se inauguró en la capital del país esta penitenciaría.
en un terreno de 32.700 metros cuadrados que pertenecía a la familia española de apellido Lecumberri. De ahí surgió el nombre. Se instauró después de 15 años de que la reforma al Código Penal de 1871 dictaminara necesario un penal debido a la insuficiencia de la prisión de Belén. Y como un castillo medieval, surgió en pleno porfiriato el infierno para muchos. Era un contexto de una idea de la modernidad del país. Era lo que quería proyectar el régimen de Porfirio Díaz, es decir, una sociedad que se moderniza hasta en sus sistemas de reclusión. Y al mismo tiempo el otro mensaje muy claro era dar la idea de seguridad. Jeremías Bentham plantea la primera prisión de tipo panóptico, en donde las crujías se distribuyen en torno a un eje central y de ahí iban los vigilantes desde el centro, podían controlar perfectamente a todos los reclusos. Torres Torrija lo diseña con 8 crujías. La crujía central, que es la que da al poniente, es un poco más pequeña que las del resto y no son todas iguales. México vivía su época de esplendor. Por primera vez, los avances industriales y tecnológicos desempeñaban un papel importante en la vida diaria de la nación. La modernidad llegó con el tranvía eléctrico o las obras de desagüe. Por ello también el sistema penitenciario del país tenía que ser nuevo, estricto, fuerte, con arduo trabajo en el día, pero también educación básica. Lecumberri tenía cosas que mucha gente desconoce. Tenía un centro escolar donde había aproximadamente 850 alumnos en la primaria y aproximadamente unos 60 o 70 en una telesecundaria. De lo que se trataba era de una prisión moderna en donde más que la venganza o el castigo, se buscaba la reintegración. El plan era regenerar a los individuos, a la sociedad, más que castigar. Desde luego separarlos, porque eran un peligro para la sociedad, pero la idea era regenerarlos, y por eso es que desde el proyecto original se instalaron talleres de carpintería, de herrería, bueno, hubo hasta de pintura en algún momento, ¿no? La estancia de los reclusos a lo largo de su condena no era miel sobre hojuelas, no era nada fácil. Ellos podían ser vigilados por un solo custodio desde la torre de vigilancia de 35 metros de altura. Podía ver cualquiera de sus movimientos, y así el de las 886 celdas que en un principio albergaba a hombres, mujeres y menores infractores. Hasta 1945, cuando se construyeron cárceles femeninas. Lecumberri tuvo 2 remodelaciones. Y eran con 4 camas, pero ya se imaginará que a medida que fue aumentando la población recluida, fueron totalmente saturadas, ¿no? Y llegaban a darse casos hasta de 20 en el mismo espacio, y estaban ahí hacinados en condiciones verdaderamente infrahumanas. Esas 4 paredes de 3,5 metros de largo por 2,10 de altura incluían en su interior un lavabo y excusado, por supuesto comunitarios. Así era el centro carcelario más moderno de América Latina, el lugar que vio morir en 1913 al expresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, en lo que fuere la decena trágica. Personajes trascendentales en la historia de México vivieron en este recinto de la maldad. Uno de ellos, Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky, así como un artista de la pintura y el mural, David Alfaro Siqueiros, quien no la pisó solo una vez. La última vez que estuvo en la cárcel fue precisamente porque dio unas conferencias en Sudamérica criticando al gobierno de López Mateos, y cuando regresó el presidente se la cobró y lo acusaron de disolución social, y ahí estuvo en la cárcel. En el periódico Excelsior, con la fecha del 10 de agosto de 1960, se leía: fue detenido David Alfaro Siqueiros, se le llevó ante el jefe de la Policía Metropolitana. Fue acusado de disolución social. Ahí, al no poder expresarse artísticamente en el mural, pintó este biombo titulado Licenciado, no te apures, que sirvió como escenografía para una obra de teatro realizada por los reclusos. Voy a hacer una pausa y voy a aclarar qué significa el delito de disolución social. Seguramente les habrá causado como cierta incógnita. Este delito actualmente ya no existe en los códigos penales, al menos yo no lo he encontrado en los que yo he leído, que
que son, bueno, el de Baja California, el de Puebla, el de Ciudad de México, el de Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Nuevo León, no lo he encontrado ya este delito. Es un delito ya que realmente desapareció en la época de los 70s. Pero el delito de disolución social en aquel momento implicaba que era delito como tal el poder reunirte o el poder expresar ideas en contra del régimen gubernamental que en ese momento se encontraba en el poder. De hecho, este delito de disolución social fue uno de los reclamos en la época del 68 por los universitarios. En el pliego petitorio que hacen los universitarios en la llamada Marcha del Silencio, que fue ya prácticamente el parteaguas de todo el movimiento universitario en esos años, de los años 60, venía en el pliego petitorio la petición de quitar este delito en los códigos penales. Sin embargo, pues no se quitó, y bueno, ustedes conocen precisamente las decisiones del presidente Díaz Ordaz, que manda a ejecutar a los estudiantes. Y bueno, todavía este delito se siguió penalizando hasta 1971. Ustedes recordarán que en 1971 vuelve a resurgir el movimiento universitario, y en aquel entonces, ya como presidente, Luis Echeverría Álvarez, quien fue secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, después fue presidente de México, también ejecuta la misma acción con universitarios en 1971 en la operación llamada el Halconazo, que es básicamente en donde ahora ocupan a los grupos porriles de la universidad, los entrenan con adiestramiento militar, y en esa marcha que tienen los universitarios en el 71, pues había otros universitarios que ya habían sido contratados por el propio sistema gubernamental, que les habían dotado de armamento y que llegaron a ejecutarlos y a disparar a diestra y siniestra durante las calles. Pero bueno, ese sería otro tema. A lo que voy es que este delito de disolución social, pues en eso consistía. Y bueno, obviamente Siqueiros, pues no estaba muy de acuerdo con el régimen, pero también Siqueiros, como lo mencioné al principio, era muy partidista del sistema comunista, y de igual forma que Diego y todos los demás. Y bueno, para aquel entonces ustedes recordarán que el comunismo fue visto, todo el siglo XX hasta el año 2000, fue visto como un sacrilegio. Es más, hasta hoy en día siguen pensando que el comunismo es un sacrilegio. Ustedes, incluso si han escuchado ahora las personas que están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo acusan de comunista, ¿no? Y bueno, todavía se sigue teniendo como que ese estigma del comunismo. Y digo estigma porque el comunismo no consiste en lo que pues hoy la gente o estos llamados frena hablan del presidente. Es realmente completamente distinto, ¿no? Ahí ya ustedes recordan, y todos seguramente en la preparatoria leyeron a Karl Marx en el libro del Capital, las tres obras que él logra ejecutar, después a Hegel con las otras obras que logra darle, pero no fueron los únicos que lograron escribir acerca de esta teoría. Pero a lo que voy es que en esta primera parte del siglo XX y todo el siglo XX, este símbolo de comunismo fue visto como algo terrorífico a nivel global. Y bueno, Siqueiros y todos esos personajes eran muy ideólogos de esta ideología, o muy partidarios de esta ideología, y el presidente Adolfo López Mateos literalmente lo manda a apresar. Y bueno, a nivel global, ustedes recordarán que también la Guerra Fría, que consiste en el conflicto de espionaje por parte de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la CIA y por parte de los rusos a través del KGB, precisamente ese era el conflicto ideológico, eliminar al comunismo para implementar al capitalismo. Y bueno, es complicado también el entorno que se vive en ese siglo XX para poder hablarlo acerca de esta parte, pero bueno, básicamente para que se den una idea de cómo es que llegabas a la cárcel. O sea, no llegabas por delincuente, seguramente muchos sí, ¿no? Es decir, muchos por haber matado llegaron a Lecumberri, otros como este ejemplo y muchos otros como lo leímos en el documento, pues llegaron simplemente por ser opositores al régimen político, y también muchos otros, porque esa es una verdad que hasta el día de hoy aplica, yo que soy litigante lo veo, muchas personas están en la cárcel siendo inocentes y simplemente porque no tenían el dinero para poder contratar a un abogado que lo sacara del problema, así como los diferentes abusos del poder que todavía existen, ¿no? Porque es una realidad, todavía llegan a existir ese tipo de ejemplos. Y yo creo que ustedes habrán escuchado, o si es que habrán conocido de personas que estén en la cárcel
por, bueno, por no cometer nada, sin embargo, simplemente por no tener dinero, pues ahora están pugnando condenas de esta naturaleza. ¿Se han escuchado de este tipo de personas? Así es. ¿Juan? Sí, sí, he escuchado de esos casos, señor. Bueno, listo. Entonces, hago así ese paréntesis en esta parte. Seguimos viendo y ahorita hago un corte más. La vida en Lecumberri ponía a prueba a los convictos, a su habilidad de adaptación, a su fuerza física e ideológica y a las mañas para sobrevivir. Aplicaba el estilo irlandés de Crofton. Los presos con sentencias mayores a 5 años eran aislados por completo en los torrentes norte y sur, 2 cárceles dentro de la misma cárcel, que también fueron diseñados con el modelo panóptico de vigilancia, los cuales posteriormente se utilizaron para encerrar a presos políticos y a internos con problemas mentales o que habían cometido delitos tan graves como ser asesinos seriales. También el famoso apando hacía vibrar de sufrimiento, una celda de castigo en donde se le encerraba desde días hasta semanas enteras, con un mínimo de alimento y sin luz, sin agua, sin ventilación y sin baño. Por ejemplo, alguien que en una pelea o alguien, por ejemplo, que cometía un homicidio, lo apandaban tanto lo llevaban al juzgado, etc. Algunos que traficaban con droga, en determinado momento se peleaban, entonces los apandaban. Normalmente era por cuestiones disciplinarias. O sea, el apando es un confinamiento solitario y te podías estar ahí una semana o 15 días, ahí, te ponía, o más. Alguien, por ejemplo, que cometía un homicidio, lo apandaban en tanto y lo llevaban al juzgado, etc. Algunos que traficaban con droga, en determinado momento se peleaban, entonces los apandaban. Normalmente era por cuestiones disciplinarias. O sea, el apando es un confinamiento solitario y te podías estar ahí una semana o 15 días, ahí, o más. Eran aquellos que por alguna razón eran muy violentos o pues, por cualquier circunstancia se hacían acreedores al aislamiento, ahí los encerraban. La recreación también era fundamental en el encierro. En ocasiones especiales, la dirección organizaba espectáculos circenses, ponía una televisión en medio de la crujía, fomentaba los deportes como el box y los juegos como el dominó, el ajedrez y las cartas eran infaltables. Actrices como Silvia Pinal, Silvia Derbez o Tintán visitaron Lecumberri como cuestión humanitaria. Incluso la famosa escena donde el personaje del tuerto grita «Pepe el Toro es inocente», de la cinta Nosotros los Pobres, fue filmada en ese lugar. ¡Diablo, por favor! El movimiento estudiantil de 1968 y en particular la matanza a estudiantes del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco cambió la vida de Lecumberri. Más de 160 estudiantes fueron recluidos como presos políticos. Entraron decenas de estudiantes y profesores en la crujía M y en otra que no recuerdo, y básicamente ahí estaban separados de los presos comunes, porque bueno, estaban algunas personas como una de los más brillantes estructuralistas de México, como fue el ingeniero Alberto Castillo, por ejemplo, ¿no? Estaban uno de los escritores que ahora estamos celebrando su centenario, José Revueltas. A mí me recluyeron en la crujía ahí y yo compartí durante 6 meses la misma celda con José Revueltas. Pepe y yo, bueno, teníamos muchas divergencias de carácter político, pero hicimos una vida muy armónica, de mucho cariño. A mí me tocó vivir cuando Pepe escribió El apando. Yo creo que hicimos una prisión
congruente con los ideales del movimiento del 68. Nos mantuvimos en la lucha por las libertades democráticas, por la transformación del país. Teníamos una vida, diría yo, de estudio y de estudiantes. La UNAM nos mandaba los exámenes, no perdimos la calidad de universitario, nos mandaba libros, uniformes. La UNAM tuvo un papel extraordinariamente solidario con nosotros, ¿no? Ángel Verdugo, representante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, habitó más de 3 años este tétrico y violento complejo carcelario. Cuando llegaba alguien por cuestiones políticas, hacía hasta lo imposible por irse a la crujía de presos políticos. Yo hice exactamente lo contrario. Hice hasta lo imposible por quedarme con los presos comunes. ¿Por qué? Porque la experiencia más rica de las prisiones está en su población de presos comunes. Como yo conocía muy bien ese ambiente de los presos políticos, pues yo, no tenía sentido, pues no iba a aprender algo más ahí. Entonces, por eso decidí desde un principio, y era una cuestión meditada, que si algún día me caía preso, ¿no?, me gustaría estar en presos comunes. Y lo hice. No voy a decir que viví a gusto, porque sería casi masoquismo, pero aprendí mucho, hice amistades entrañables ahí, sobre todo si eres alguien que está supuestamente diciendo que estás haciendo algo por el pueblo, etcétera, los clichés de los 60, pues lo mejor era estar con la población común, enfrentar lo que ellos enfrentaban, los esculques, por ejemplo. De repente a las 2, 3 de la mañana llegaban los vigilantes a abrir la puerta y a tirarte todo a busca de drogas, armas, etcétera. Pero era parte de lo mismo. Conocí yo a gente famosa, entre comillas, hice una muy buena relación con el licenciado, porque se graduó, se tituló, Gregorio Cárdenas. Un asesino serial que, bueno, quedaría para cualquier película hollywoodense, ¿verdad? Porque asesinaba a las novias y las enterraba, además, ¿no? Fue un caso muy singular, como digo, porque además había seguimiento en la prensa de todas sus acciones. Era un hombre muy dispuesto siempre a la plática y contra lo que pudiera pensarse, un hombre muy didáctico, transmitiendo algunas cuestiones importantes, finas del derecho o de la legislación penal mexicana. El sistema de... Bien, sobre esta parte diré lo siguiente, vamos a ir a esta última cuestión. Ahorita que hablaban acerca del tema del asesino serial, y sobre eso vamos a hablar la próxima sesión, que es la próxima semana, vamos a hablar acerca ya no de esta parte histórica de Lecumberri, vamos a ver cómo está el sistema actual después de los años, sobre todo 90s, que es básicamente el parteaguas del actual sistema carcelario, sistema penitenciario. Como podrán darse cuenta, todavía en Lecumberri, y digo aún a pesar de que era la máxima cárcel en aquellos años, existía orden. Lo que vamos a ver la próxima sesión, ustedes mismos se van a percatar de la gran discrepancia que existe entre la finalidad del sistema penitenciario, que es reinsertar al sujeto, recuperarlo de ese tipo de pensamientos, y también se van a percatar de que, pues, básicamente la ley en este término penitenciario actualmente está superada. Es decir, la ley es como hablar de buenos deseos, ¿no? Con la realidad que se está viviendo. Pero bueno, eso lo vemos la sesión siguiente. ¿Tienen dudas, alguna pregunta sobre esta clase? No. ¿Listo? ¿Juan? Ya tengo la cifra, señor. ¿Listo? ¿Cuánto es? Qué bueno. 1.405.250.000 pesos. Ahí está. Por año. Por año. Por una cárcel. Por una sola cárcel. Pues bueno, habría que publicar o habrá que hacer la cuenta por las diferentes cárceles del país, que son bastantes, ¿no? Son bastantes. Hasta eso estamos hablando del reclusorio norte. De ahí tendríamos que ir a La Palma, que es Almoloya. Tendríamos que ir a Puente Grande, en Jalisco, Chihuahua, que esos son cárceles complicadas. También hay una gran diferencia entre la reclusión que existe en el centro del país con la reclusión que existe en el norte.
Normalmente aquí las reclusiones que existen en el centro del país hacia abajo son reclusiones de personas que son delincuentes comunes, ¿no? O sea, no hay como que... Son personas que han llegado a cometer el homicidio, pero no pertenecen a organismos o a organizaciones criminales en donde hay sistemas de blanqueo de dinero, contadores, abogados, porque también hay abogados que literalmente trabajan para organizaciones, a la reclusión que existe en el norte del país, donde ya están los reos de las diferentes cárteles de la droga, ahí sí ya hablamos de una operatividad muy grande, ya no son delincuentes como tal comunes, ¿no? De que solamente lleva un homicidio, ¿no? Lleva un homicidio o muchos homicidios, pero aparte de él hay contadores o atrás de él hay contadores, abogados, una organización, sicarios, y es prácticamente una estructura muy compleja que hace diferente también la reclusión en el norte y en el centro-sur del país. Pero bueno, sobre eso estaremos hablando la próxima sesión. Gracias, Juan, por el dato. Y yo creo que ahorita doy por concluida la clase. ¿Está bien? Ya desconectó el micrófono, creo. Sí, creo que sí. Pero bueno, me despido, chicos. Nos vemos la próxima sesión. Cuídense. Claro que sí, profesor. No Muchas salgan gracias. sin cubrebocas, sin caretas, y hay que protegernos todavía porque esto todavía no acaba. Así es, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Un abrazo a Hasta todos. luego. Gracias. Buenas noches.